Un saludo cordial a todas las personas que nos están siguiendo a través de este video. Hoy vamos a trabajar con un video número uno para lo que es la preparación de pruebas FARO, en este caso de la asignatura de español. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo está conformado ese examen, porque hay muchas dudas, sobre todo porque son pruebas nuevas, son pruebas que tal vez en algún momento se quisieron hacer, por diferentes situaciones se han venido posponiendo y hasta este año pues parece ser que el Ministerio de Educación va a poder ejecutarlas. Entonces, en ese sentido, pues importante trabajar un poco con respecto a las dudas, que yo sé que son muchas y que eso genera a veces como cierta incertidumbre, pero la idea es trabajar y sobre todo tener en claro y tener muy preciso que vamos a poder salir adelante con lo que se nos está planteando por delante, y la idea pues de estos videos es precisamente pues dar un pequeño aporte al trabajo que ustedes han venido desarrollando y que yo sé que vamos a salir adelante todos con respecto a esto. Para iniciar, hablando un poco de lo que es el examen de español, vamos a trabajar propiamente en lo que es explicar primero explicar cómo está distribuido el examen. Eso es lo primero que vamos a tener que trabajar y eso es lo que quiero que pues pongamos un poquito de atención. Las pruebas nacionales FARO, como les decía, en el caso de español vamos a trabajar con dos partes. Primero vamos a hablar un poquito acerca de la parte de escritura. La parte de escritura es lo que antes se conocía como la redacción, ¿verdad? Que era conocida popularmente antes en lo que era propiamente las pruebas nacionales antiguas, lo que se conocía como pruebas nacionales de bachillerato. Se solicitaban 300 palabras para eso. Ahora se solicitan 200 palabras y para las personas que requieren algún apoyo educativo se les solicita 180 palabras. Si analizamos detenidamente es relativamente poco, pero esto genera cierta duda, genera cierta incertidumbre. Y en una futura clase, en una segunda clase, vamos a estar explicando un poquito más acerca de cómo plantear la redacción, de cómo tenemos que plantear ese ensayo. Por ahora vamos a analizar algunos aspectos generales. Español, por ser una materia que tiene esta parte de escritura, va a contar con una hora más de tiempo. Para español vamos a tener 3 horas para realizar esa prueba, porque vamos a realizar la parte de comprensión de lectura, lo que popularmente se conoce como selección única o marque con X, y vamos a tener esta otra parte que es la parte de escritura. Entonces, por lo tanto, se nos da una hora más de espacio. El ensayo que vamos a redactar, y como les digo, en una segunda clase vamos a hablar de lo que es un ensayo. El ensayo tiene ciertas características que más adelante vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, eh, pues propiamente lo que vamos a hacer es explicar algunas cuestiones un poco generales. El ministerio nos va a dar 4 temas. De esos 4 temas es muy importante que se seleccione uno. La recomendación es que escojan uno que a ustedes se les facilite, que tengan conocimiento, que les guste, para poder hablar con propiedad, porque si yo voy a hablar de algo que no conozco, pues es muy difícil que pueda construir una redacción con todas las partes que se solicitan. Es muy importante que el título que ustedes van a escoger lo transcriban idéntico a como viene en el examen, porque muchas personas cometen el error de acortar ese título. Y si se acorta, el examen prácticamente se pierde porque se califica con un 1 según reglamento. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Hay que escoger el tema y copiarlo tal y cual aparece. El cuadernillo que se facilita cuenta con 5 páginas. Eso es muy importante. Viene con un espacio para borrador. No se pueden sacar hojas adicionales. Viene con un espacio para borrador y entonces en ese espacio para borrador ustedes van a escribir, van a hacer su esquema de ideas, van a redactar su ensayo y después tienen que tener bastante cuidado con
transcribirlo a la parte que dice trabajo definitivo. Eso es lo que los calificadores del Ministerio de Educación van a revisar. Solo esa parte es la que ellos van a tomar en cuenta para emitir una nota. Se debe utilizar lapicero de tinta azul o negra en su trabajo definitivo. Si algo se necesita corregir, puede usar corrector líquido. No se puede dejar por nada lo que es la redacción con lápiz. Tiene que ser con lapicero de tinta azul o negra únicamente. Esto para que lo tomen en cuenta. En el borrador sí. En el borrador pueden escoger hacerlo con lápiz, con lapicero, pero en la parte definitiva sí tiene que ser lapicero de tinta azul o negra. Ya habíamos hablado de que se solicitan 200 palabras y para personas que tienen algún tipo de apoyo educativo, 180 palabras. Y al finalizar el escrito, debe anotar su nombre completo después del punto y final. Apenas se termina la redacción, debe inscribir su nombre completo después del punto final. Eso es un requisito también para que no se les olvide. Vamos también a conversar un poco, vamos ahorita a conversar un poco también de lo que es el examen como tal, el examen como tal con, con sus otras partes, porque muchas veces nos pasa la situación, muchas veces nos pasa la situación que nosotros no tenemos, como les digo, por un asunto de información, no nos llega la información completa, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar. Queremos que tengan todo el conocimiento y que tengan eh, toda la información respectiva. Vamos ahora a compartir un poco acerca de la otra parte de la prueba de español. Esto es bastante importante que se maneje porque también existen dudas. La prueba de español, como les decía anteriormente, se compone de dos partes, una parte de lectura y otra parte de escritura. La parte de lectura comprende 45 ítems de selección de respuesta, lo que conocemos popularmente como marque con X. En la producción escrita, la persona estudiante debe redactar un ensayo de al menos 200 palabras. Ya conversamos sobre eso. Ambas partes se realizan el mismo día y se dan 3 horas de tiempo. Aquí hay algo importante. ¿Qué tipo de pregunta es la que se va a evaluar en la selección única? Bueno, ahí se va a trabajar lo que son los géneros literarios, es decir, cuentos, novelas, poemas y sus respectivos análisis. Y sobre todo hay una parte importante, que es la parte de comprensión de lectura. En este tipo de prueba no se solicita, en este tipo de prueba no se va a solicitar en ningún momento comprobación de lectura, es decir, no se nos va a preguntar específicamente de algún texto, algún acontecimiento, sino que todo lo vamos a hacer por lo que es comprensión de lectura. Y también hay una parte que es la comprensión de textos no literarios, que ya esa parte no pertenece a obras literarias, sino que más que todo vamos a analizar textos científicos, vamos a analizar párrafos expositivos y sobre todo entender las ideas principales y las ideas secundarias que ahí vienen, ¿verdad? Entonces, eso también es bastante importante considerarlo porque tenemos que tener un orden, tenemos que tener mucho orden para entender, porque si leemos muy rápido, si leemos una única vez, evidentemente se nos va a complicar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Lo primero que vamos a hacer es leer con calma, leer hasta 2 o 3 veces de ser necesario para poder entender y aplicar correctamente la comprensión de lectura. Cada pregunta de selección única tiene tres opciones, A, B y C, ¿verdad? Ya no estamos trabajando con 4, como se trabajó en algún momento, sino que ahora se está trabajando propiamente con 3 opciones. Esto es una ventaja para ustedes. En un segundo video vamos a estar hablando de la redacción, del ensayo. Vamos a estar dando algunas recomendaciones, vamos a estar explicando algunas estrategias para que esa redacción sea totalmente un éxito y les vamos a dejar también una tarea virtual ahí para que practiquen en sus casas. Entonces, nos vemos en un segundo video para explicar el ensayo y para que juntos podamos superar estas pruebas FARO con mucho éxito.